Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo. Sé que muchos de ustedes son tan fans como yo de las telenovelas turcas, y hoy vamos a sumergirnos en uno de los romances más comentados y queridos, el de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a analizar a fondo todo lo que Hande ha dicho sobre Kerem que nos ha hecho reír, suspirar, y tal vez, hasta derramar una lágrima. Vamos a recordar momentos icónicos, entrevistas reveladoras y declaraciones inesperadas. Así que abróchense los cinturones porque esto se va a poner bueno. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre les traeremos el mejor contenido sobre sus parejas favoritas. Ahora sí, empecemos. La química entre Hande y Kerem era innegable desde el primer día en el set de Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos aquí. Recuerdo las primeras entrevistas que dieron juntos, donde se notaba esa chispa, esa conexión especial que iba más allá de la simple amistad. Hande, con su característica dulzura, siempre hablaba de Kerem con un brillo especial en los ojos. En una de esas primeras entrevistas, le preguntaron qué era lo que más admiraba de Kerem, y ella respondió con una sonrisa que iluminaba toda la pantalla, su profesionalismo y su sentido del humor. Es increíblemente talentoso y siempre encuentra la manera de hacerme reír, incluso en los días más difíciles. Ahí ya se podía intuir que había algo más que una simple relación laboral. Pero vamos a profundizar un poco en estas primeras impresiones y cómo la dinámica en el set contribuyó al florecimiento de su romance. Desde el principio Sen Kalkam se destacó no solo por su trama atractiva, sino también por la palpable química entre sus protagonistas. La historia de Eda y Serkan, dos personajes con personalidades opuestas que se ven obligados a fingir un compromiso, resonó con audiencias de todo el mundo. Gran parte de este éxito radicaba en la habilidad de Hande y Kerem para transmitir emociones genuinas, incluso en las escenas más cómicas o dramáticas. Hande, conocida por su belleza natural y su talento actoral, aportó una frescura y vulnerabilidad al personaje de Eda. Kerem por su parte encarnó a la perfección al frío y distante Serkan, un arquitecto obsesionado con el trabajo. Sin embargo, a medida que la serie avanzaba, Kerem logró mostrar la evolución de su personaje, revelando una faceta más humana y sensible gracias a la influencia de Eda. Volviendo a las entrevistas iniciales, es importante destacar cómo ambos actores manejaron la creciente atención mediática. Si bien eran conscientes del interés del público en su vida personal, siempre se mostraron cautelosos y respetuosos, evitando alimentar rumores infundados. Esta actitud contribuyó a generar una mayor confianza entre ellos y a fortalecer su relación. Además de su profesionalismo, otro factor que influyó en su conexión fue su sentido del humor compartido. Hande y Kerem disfrutaban gastándose bromas en el set, creando un ambiente relajado y divertido. Estas bromas, que a menudo compartían en sus redes sociales, permitieron a sus seguidores vislumbrar la dinámica juguetona que existía entre ellos. Un ejemplo claro de esta dinámica fue cuando Kerem escondió el teléfono de Hande y lo envolvió en papel de regalo dentro de un balde lleno de palomitas de maíz, tal como mencioné antes. Pero la historia no termina ahí. Resulta que Hande, en venganza, llenó el camerino de Kerem con globos y confeti, creando una escena caótica pero divertida. Estas anécdotas, aunque puedan parecer triviales, demuestran la complicidad y el cariño que se tenían el uno al otro. Luego, a medida que la serie avanzaba y su relación se hacía más pública, Hande comenzó a compartir anécdotas más personales sobre Kerem. Recuerdo una entrevista donde contó que Kerem era el rey de las bromas en el set, siempre estaba planeando algo para hacernos reír. Un día, escondió mi teléfono y lo estuve buscando por horas. Cuando finalmente lo encontré, estaba envuelto en papel de regalo dentro de un balde lleno de palomitas de maíz. Casi me muero de la risa. Estas historias nos mostraban un lado más divertido y juguetón de su relación, y confirmaban que su conexión iba más allá de las cámaras. Pero no todo era risas y diversión. Hande también hablaba con mucha admiración sobre el lado más serio y sensible de Kerem. En otra entrevista comentó: Kerem es una persona muy inteligente y sensible. Siempre está ahí para escucharme y apoyarme, tanto en lo personal como en lo profesional. Es un gran amigo y un gran compañero. Estas palabras revelaban la profundidad de su relación y el respeto mutuo que sentían el uno por el otro. Profundicemos en cómo este apoyo mutuo se manifestó en sus vidas profesionales.
Durante la grabación de Senkalkapm, Ande y Kerem enfrentaron desafíos y presiones inherentes a la fama. La intensa jornada laboral, la atención constante de los medios y las expectativas del público podían resultar abrumadoras. Sin embargo, ambos actores encontraron en el otro un refugio y un apoyo incondicional. Ande, por ejemplo, siempre destacó la capacidad de Kerem para mantener la calma y la objetividad en situaciones difíciles. Su habilidad para analizar los problemas y ofrecer soluciones prácticas la ayudó a superar momentos de estrés y ansiedad. Kerem, por su parte, valoraba la sensibilidad y la empatía de Ande, que le permitían conectar con sus emociones y expresar sus sentimientos de manera auténtica. Además de su apoyo emocional, Ande y Kerem también se brindaron consejos y sugerencias a nivel profesional. Intercambiaban ideas sobre sus personajes, ensayaban juntos y se daban retroalimentación constructiva. Esta colaboración constante les permitió crecer como actores y mejorar su desempeño en la serie. Uno de los momentos más emotivos que recuerdo fue cuando Ande habló sobre cómo Kerem la había ayudado a superar un momento difícil en su vida. Su abuelo había fallecido durante la grabación de la serie, y ella confesó que Kerem fue un pilar fundamental para ella en esos momentos. Estaba devastada, dijo Ande con la voz entrecortada. Kerem estuvo a mi lado en todo momento, brindándome su apoyo incondicional. Me ayudó a superar el dolor y a seguir adelante. Siempre estaré agradecida por su amor y su comprensión. Esa declaración nos mostró la fortaleza de su vínculo y la importancia que tenían el uno para el otro. Analicemos más a fondo este momento tan vulnerable y cómo Kerem se convirtió en un soporte esencial para Ande. La pérdida de un ser querido es una experiencia profundamente dolorosa, y Ande tuvo que afrontar este difícil momento mientras cumplía con sus compromisos profesionales. La grabación de Senkalkapm no se detuvo y Ande tuvo que encontrar la fuerza para seguir adelante a pesar de su tristeza. En esos días oscuros, Kerem se convirtió en su principal apoyo. La acompañó al funeral, la consoló en sus momentos de llanto y la ayudó a sobrellevar el dolor. Además, se encargó de coordinar con la producción para que Ande pudiera tener tiempo para descansar y recuperarse. Pero más allá de los gestos concretos, lo que más valoró Ande fue la presencia y la comprensión de Kerem. Él no intentó minimizar su dolor ni darle consejos superficiales. Simplemente estuvo ahí para escucharla, abrazarla y recordarle que no estaba sola. La forma en que Kerem apoyó a Ande durante este difícil momento demostró la profundidad de su amor y su compromiso. No se trataba solo de un romance de telenovela, sino de una relación real y auténtica basada en el respeto, la empatía y el cariño. Otro momento que nos hizo suspirar a todos fue cuando Ande describió a Kerem como un alma gemela. En una entrevista para una revista, le preguntaron si creía en el amor a primera vista, y ella respondió: no sé si creo en el amor a primera vista, pero sí que desde el primer momento en que conocí a Kerem, sentí una conexión muy fuerte. Es como si nos conociéramos de otra vida. Es mi alma gemela. Estas palabras nos hicieron soñar con un amor verdadero y duradero, y confirmaron lo que muchos de nosotros ya sospechábamos, que Ande y Kerem estaban hechos el uno para el otro. Exploraremos el concepto de alma gemela, y cómo se manifestaba en su relación. La idea de encontrar a una alma gemela es un anhelo universal que ha inspirado a poetas, escritores y artistas a lo largo de la historia. Se refiere a la creencia de que existe una persona especial en el mundo que está destinada a compartir nuestra vida y complementarnos en todos los sentidos. En el caso de Ande y Kerem, esta conexión parecía evidente para muchos de sus seguidores. Su química en la pantalla, su complicidad fuera de ella y sus declaraciones de amor mutuo alimentaron la idea de que eran almas gemelas destinadas a estar juntas. Pero más allá del romanticismo, ¿qué significa realmente ser un alma gemela? Algunos creen que se trata de encontrar a alguien con quien compartimos intereses y valores similares. Otros, en cambio, piensan que se trata de encontrar a alguien que nos desafíe y nos ayude a crecer como personas. En el caso de Ande y Kerem, su relación parecía combinar ambos aspectos. Compartían su pasión por la actuación, su sentido del humor y su compromiso con causas sociales. Al mismo tiempo se desafiaban mutuamente a salir de su zona de confort, a explorar nuevas ideas y a superar sus límites. Pero como todos sabemos, las historias de amor no siempre tienen un final feliz. Desafortunadamente, la relación entre Ande y Kerem llegó a su fin. La noticia de su separación nos impactó a todos, y muchos de nosotros nos preguntamos qué había pasado. Aunque ninguno de los dos ha dado detalles específicos sobre las razones de su ruptura,
Ande ha hablado en algunas ocasiones sobre la importancia de mantener la privacidad y el respeto mutuo, incluso después de una separación. Ahondemos en las posibles razones detrás de su separación y cómo ambos manejaron la situación con madurez. Las rupturas amorosas son experiencias dolorosas y complejas, y a menudo involucran una combinación de factores personales y circunstancias externas. En el caso de Ande y Kerem, las presiones de la fama, la distancia geográfica y los compromisos profesionales podrían haber contribuido a su separación. Además, es importante recordar que las relaciones evolucionan con el tiempo, y que lo que funcionó en un momento determinado puede no funcionar en otro. Es posible que Ande y Kerem hayan llegado a un punto en sus vidas en el que sus caminos tomaron direcciones diferentes. A pesar de la tristeza que produjo su separación, ambos actores demostraron una gran madurez y respeto mutuo. Evitaron hacer declaraciones públicas que pudieran dañar la imagen del otro y se enfocaron en mantener una relación cordial y amistosa. En una de sus últimas entrevistas, le preguntaron cómo se sentía después de la ruptura, y ella respondió: «Estoy bien». Es importante recordar que las relaciones terminan, y a veces es lo mejor para ambos. Siempre tendré un gran respeto por Kerem y por todo lo que compartimos. Le deseo lo mejor en el futuro. Estas palabras demuestran la madurez y la elegancia de Ande, y nos recuerdan que a veces, el amor no es suficiente para mantener una relación. A pesar de la tristeza que nos produjo su separación, es importante recordar los momentos felices que compartieron y el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Ande y Kerem nos enseñaron el poder del amor verdadero, la importancia de la amistad y el respeto mutuo, y la belleza de compartir la vida con alguien especial. Su historia de amor nos hizo reír, llorar y soñar con un futuro lleno de felicidad. Y aunque su relación haya llegado a su fin, su legado perdurará en nuestros corazones para siempre. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los momentos más destacados de la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos recordado las declaraciones más emotivas, las anécdotas más divertidas y los momentos más conmovedores que nos hicieron creer en el amor verdadero. Hemos visto cómo Ande hablaba de Kerem con admiración, respeto y mucho cariño. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, siempre recordaremos con cariño los momentos felices que compartieron. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado. Recuerden que la vida está llena de altibajos, y que a veces, las relaciones terminan, pero siempre podemos aprender de nuestras experiencias y seguir adelante con una sonrisa. No olviden que el amor propio es lo más importante, y que siempre debemos priorizar nuestra felicidad. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál fue el momento más emotivo para ustedes? ¿Qué es lo que más admiraban de la relación entre Ande y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos.